Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de la escala musical, ¿eh? Para el que no lo sepa, estos son los principios de la música, ¿eh? Está la escala diatónica, que llamamos, que es do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿eh? Como las notas de las líneas son mi, sol, si, re, fa y los espacios fa, la, do, mi, sabiendo eso, mi, sol, si, re, fa y fa, la, do, mi, luego se colocan todas las notas, ¿lo veis? El do le ponemos una rayita por debajo del pentagrama, ¿vale? Luego el re está debajo de la primera rayita, el mi en la primera línea del pentagrama, el fa en el primer espacio, el sol en la segunda línea, por eso se llama esto clave de sol, en segunda, ¿vale? El la en el segundo espacio, el si en la tercera línea, que esto es la escala musical de do a si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿vale? Y aquí ya empieza otra octava, que es la misma, las mismas notas, pero más agudas. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do, ¿vale? El do, aquí puesto en tercer espacio, en la cuarta línea el re, en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto espacio aquí el mi, ¿lo veis? Aquí en el tercer espacio tenemos el do, ¿lo veis? Luego en la cuarta línea el re, y en el cuarto espacio en mi, luego en la última línea fa, pues decimos mi, sol, si, re, fa, mi, sol, si, re y fa, que son las líneas, y los espacios son fa, la, do y mi, ¿vale? Luego después del mi está el fa en la última línea, el sol se pone encima, sol agudo, encima de la última línea del pentagrama, y luego ya empezamos a poner líneas adicionales por arriba para poner notas agudas. El la, ¿veis? Está en el medio de una rayita por encima. El si encima de la rayita. Y luego ponemos otra raya más y ponemos el do. Y así sucesivamente se ponen rayas adicionales, líneas adicionales para instrumentos que tocan notas muy agudas, ¿vale? Normalmente los instrumentos tocan más o menos esto, ¿no? Todo que sea fuera de esto, hay algunos que bajan más por aquí, mucho más, y otros que suben mucho más, depende del instrumento, de cuál sea, Si es más ancho, más grande, cuanto más grande es el instrumento, más graves toca las notas. Y cuanto más pequeño es el instrumento, las notas salen más agudas, ¿vale? Eso cuando se empezó a hacer la música, enseguida vieron que cogiendo una caña y haciéndole unos agujeros, depende de la caña como era de grande por dentro, de grosor, sonaban las notas más graves o más agudas, y así se inventó los sonidos, sobre todo los de flauta, en la flauta, y se inventó el sonido de aire, con una caña hueca y luego poniendo sonidos. Al soplar se notaba que daba una nota, ¿no? Pero luego al hacer agujeros, pues ya se empezaron a dar notas musicales, ¿vale? Hasta que el monje benedictino Guillo de Arezzo es el que inventó esta escala, que la sacó de una de las primeras frases de un himno de San Juan en latín, que esto el do era out, ut que lasis resonare fibris milatuorum fa no sé qué. Y bueno, todo eso lo sacó este monje y sacó la escala musical de eso, ¿vale?
Gracias a eso tenemos una escala musical. Si no, pues no sé cómo se podría tocar como antiguamente se hacía, que solo se tocaba a lo mejor a una línea o a dos, depende. Luego empezaron a hacer acordes y bueno, eso ya es otra historia. Pero para que sepáis que la música ha ido avanzando, pero muy lentamente, ¿eh? En muchos años no se avanzaba nada, ¿eh? Eso pasaba con los instrumentos igual. Entonces, quiero que eso más o menos lo tengáis un poco en cuenta, ¿eh? Y aquí estaba diciéndoos que la escala diatónica, que es esta do, re, mi, fa, sol, la, si, tiene dos tonos, o sea, perdón, tiene 5 tonos y 2 semitonos, ¿eh? La escala diatónica, que es esta, de do a si. 5 tonos y 2 semitonos. De do a re hay un tono, de re a mi otro tono, pero de mi a fa hay un semitono, ¿eh? Que lo podemos poner aquí, de mi a fa, ¿eh? Aquí, de mi a fa, siempre tenemos un semitono, ¿eh? Hacemos un semitono. ¿Okay? Un semitono es igual que medio tono, ¿eh? De fa sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono y de si a do un semitono, ¿eh? Aquí hay otro semitono, ¿vale? Un semitono, así. Siempre de mi a fa, que es el tercero al cuarto grado, ¿eh? Primer grado, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Quinto, sexto y séptimo. O sea que del primero, o sea, del tercero al cuarto hay un semitono. Y del séptimo al octavo hay otro semitono, ¿eh? Estemos en el tono que estemos. Igual da estar con un bemol que con 3, que con 4, que... Siempre... y siempre hay que contar que hay medio tono de esas notas en el piano a las otras, ¿eh? De mi a fa y de si a do. Siempre medio tono. Por eso cuando hay las escalas, lo veréis que se complica a lo mejor por los semitonos y por los bemoles o sostenidos que haya en cada escala, ¿eh? Bueno, pues ya lo sabéis. La escala diatónica tiene 5 tonos y 2 semitonos. Los 2 semitonos los tiene del tercero al cuarto y del séptimo al octavo, ¿vale? Y esto es una octava de do a do, o de si a si, o de la a la, o de sol a sol, o fa a fa, o de mi a mi, o de re a re, o de do a do, ¿vale? Son 8 notas que se llama octava. Os he explicado muchas veces lo que eran los intervalos, que es la distancia que hay de una nota a otra. Por ejemplo, de do a re hay una distancia de segunda, ¿eh? De do a mi hay una distancia de tercera, ¿eh? De do a fa de cuarta, por eso llamamos grados. De do a fa hay 4 grados. De do a sol hay 5 grados, es una quinta. De do a 6 a la es una sexta. De do a si una séptima y de do a do es una octava o unísono que llamamos, ¿vale? Luego de do a re hay una novena, ¿vale? De do a mi una décima, así, ¿vale? Cuanto más, pero normalmente a la hora de hacer los acordes, amigos, en el teclado, a la hora de hacer los acordes, aunque hagamos una novena, nosotros la novena, en vez de hacer este re, por ejemplo, si hacemos un do con novena, haríamos do, mi, sol, que es esta nota, esta que es la tercera y esta que es la quinta, Eso haríamos en un acorde de do mayor, do, mi, sol, tónica, tercera y quinta. Y luego ya metemos la novena. ¿La novena cuál es? Un re. Pues en vez de hacer el re ahí porque hay que estirar la mano mucho, el re lo tocamos al lado del do o del mi, ¿vale? Aunque parezca que suena disonante, no suena mal. Así los acordes no tenemos que alargar la mano tanto, ¿vale? O sea que
todos los acordes se componen de tónica, tercera y quinta. Así se forma un acorde. La tercera, si no se dice nada, es mayor. Por ejemplo, si decimos do mayor, pues do mayor se corresponden las notas do, mi y sol. Si fuera do menor, el mi le pondríamos un bemol como este. Quiere decir que baja la nota medio tono y el sostenido la sube, ¿vale? O sea, que un acorde se compone de fundamental o tónica, su tercera y su quinta. Después podemos meter ya una sexta con el do mi sol, la, o una séptima, do mi sol si, o bien una séptima mayor, do mi sol si natural, y la séptima menor lleva un bemol, Siempre cuando hagamos una séptima, la séptima es menor, si no se dice nada. Y cuando es mayor, se pone una M grande, mayúscula. Por ejemplo, do séptima mayor, pues pondríamos esto. Esto pondríamos. Hacemos do séptima mayor, pues haríamos esto. Do séptima mayor, este acorde. Este acorde, las notas son do, mi, sol y si, natural, todo natural. Si ahora este acorde ponemos esto, solo do 7, haríamos do, mi, sol, pero en el si pondríamos un bemol, ¿vale? Si hacemos do sexta, do con sexta, ¿qué haríamos? Do, mi, sol y la, ¿vale? Y si hacemos do con quinta aumentada, que se pone así, do y un más, haríamos do, mi, y al sol le pondríamos un sostenido, porque aumentamos la quinta, ¿vale? Y si hacemos do con cuarta, haríamos do con cuarta, que sería esto, do, 4, pues haríamos do, fa y sol. O sea que tocaríamos la tónica, la cuarta y la quinta, ¿vale? Do, fa, sol, ¿vale, amigos? Bueno, esto os lo explico así ya para que lo sepáis, Y luego, si fueran acordes menores, aquí pondríamos una M minúscula, ¿vale? Por ejemplo, do menor, séptima mayor. Do menor, séptima. ¿Vale? Entonces ya sabemos que la tercera es el mismo acorde que el mayor, pero solo cambia la tercera, que es menor, y entonces pondríamos un bemol en la tercera, ¿vale, amigos? Y los acordes disminuidos, que también os los pongo, los acordes disminuidos se componen de tónica, por ejemplo, do, tónica, que es, por ejemplo, do, luego, en vez de el mi mayor, tocaríamos tercera bemol, tercera bemol, o sea, tónica, tercera bemol, o sea, esta es la tónica, la tercera le pondríamos un bemol, que es do mi, luego, en vez de sol, haríamos sol bemol, haríamos tercera y quinta disminuida, quinta disminuida. O sea que con la tónica, la tercera menor y la quinta disminuida, ya sale un acorde disminuido. Y si encima le ponemos una séptima disminuida, pues ya el acorde es completo, ¿vale? ¿Entendéis? Bueno, esto sobre el teclado a lo mejor lo veréis más fácil, Como tengo varios tutoriales que lo explico con el teclado y lo veis allí. Pero vamos, sabiendo las notas aquí, sobre la pizarra podéis ver con las notas cómo se componen, porque luego hay que leer con música, ¿vale, amigos? Porque con música lo haremos todavía mucho mejor. Venga, hasta otra.